Dios bendiga, amada audiencia, nuevamente con ustedes, un jueves más, compartiendo un testimonio vivo, real, de lo que Dios ha hecho en la vida de un hermano de la iglesia de nuestro amado pastor Juan Damota, y un testimonio de vida, un testimonio maravilloso de Dios, hermanos, que va a impactar a todos ustedes que están escuchando, porque Dios hace eso, ¿no? Dios hace maravillas, Dios hace milagros, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, amados hermanos, y muchas veces pensamos que no, aquellos milagros fue para hace 2000 años atrás, pero la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, amados hermanos. Y bueno, mi hermano Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que la paz del Señor esté Amén. Contigo y que podamos juntos ser de bendición para toda esta amada audiencia que tenemos y que traspasa frontera, ¿verdad? De Chile, de Argentina, de Italia, de España, de Estados Unidos, de México. Bueno, tenemos una audiencia preciosa y se va agregando cada vez más, Gloria a Dios. ¿no? Porque Dios está haciendo esa red, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, dar testimonio de vida, porque hay muchas personas que no conocen el Evangelio, pero también escuchan familiares que de repente acá en Uruguay o en Argentina están tomando mate y están escuchando y tienen algún inconverso y ellos ven realmente la gloria de Dios, ¿no? Así que qué importante, hermano, el testimonio que vas a dar. Amén. Y una pregunta te quiero hacer. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? Y a Dios desde que me trajo. Desde que me trajo a la vida. ¿Siempre fuiste cristiano? Siempre amé a Dios. Sí, hubo veces que por ahí sentí, de tantas pruebas que tuve en mi vida, abandonar. Sí, eso Pero es normal. le pasa normal a todos, creo, pero no, nunca abandoné y hoy en día le digo, amo a Dios. Amén. Estoy convertido. Gloria a Dios. Eso es importante, pero también es importante, amados hermanos, para aquellos que no creen en Jesús y están mirando, porque Dios lo ha puesto allí, porque no hay nada por casualidad. ¿Naciste en una cuna de evangelio? ¿O naciste como nací yo, que no conocía al Señor? ¿Cómo fue? Por eso te digo, ¿cómo fue el testimonio de vida? Uno de mis testimonios, comenzando con mi vida, allí, y bueno, un saludo primero a la familia que está del otro lado. Para muchos en radios o eso, es audiencia, para mí es una familia. Dios creó a todo, ¿no? Entonces, ellos a veces no entienden, los que no conocen de Dios todavía, pero son hijos de Dios. Después, con el tiempo, cuando se convencen, después se convierten, pasan, ¿no?, en verdad, a afirmarse en los caminos. Amén. Y yo comencé de muy chiquito, a mí me trajeron 2 seres humanos a la tierra, sí, pero me abandonaron. Y no tenían un año, me dejaron tirado, o sea, me dejaron tirado, me dejaron con una familia de jóvenes en la zona de Juanico, allí, y bueno, allí jugaban al fútbol conmigo, me pateaban, éramos 4 hermanos. De los 4 hermanos hoy quedamos 3. Otro testimonio de vida que tengo, que me tocó pasar por otra, de llevarlo a cajón cerrado, no lo pude velar, me lo mataron, pero Dios estuvo conmigo. Y después, si en otro programa, porque si me extiendo, tengo muchos testimonios de lo que Dios ha hecho. Pero volviendo cuando era chico, ahora de grande, mis hermanos que quedan me decían, sí, a vos jugaban con el fútbol contigo, te pateaban, por eso fue que me sacaron un riñón. Amén. Pero vamos un poquito y él no me abandonó, para que las almas entiendan, que ¿verdad? Eso. Quiere decir que naciste con tu familia, con tu papá, con tu mamá, pero te despreciaron. A mi mamá no la conozco. No la conociste a tu mamá. Pues me abandonaron. Por eso mismo, para que la audiencia entienda que ya desde niño, ¿verdad?, tenés un testimonio maravilloso en cómo Dios siempre te guardó y siempre te protegió. Amén. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que estamos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para el llamamiento supremo, ¿verdad? Y nosotros nacemos como hijos de Dios, pero muchas veces hemos tenido problemas desde la infancia, como en el caso que me estás hablando, Amén, de que fuiste prácticamente abandonado hasta que otra familia... Claro, una tía por parte de mi padre, que me trajo al mundo,
me tomó de allí y me llevó al lugar de ella. Nos tomó a los 4, ¿sí? ¿Ah? Y de ahí me tomó mi mamá, que es donde estoy hoy, donde Amén. estamos. Mi papá, que ya no están en vida, están con Dios, partieron con 80 y tantos de años, pero bueno, y ahí es donde me crié, ¿sí? Pero he pasado, sí, varios Tú testimonios. me dijiste por teléfono que tenías que comer con los perros, no sé cómo Sí, fue eso cuando que... era chiquito, era lo que le contaba, que mi hermano también me lo afirmó, ahora de grande. Yo comía, dormía con los perros, jugaban al fútbol conmigo, esa pareja joven, ¿no? Entonces, Dios siempre estuvo porque Él me sacó de él. Amén. ¿Tá? Si bien me Amén. trajo a través del vientre de esa señora y ese señor, yo le digo así, son mis padres, terrenales, o sea, Son tus padres biológicos. biólogo. Mi papá es Dios. Y mis padres son los que me enseñaron y me criaron. Amén. ¿No? Esa parejita que partió por muchos años, a quien quiero mucho, y sí los extraño, pero ellos se entregaron a Dios, sé que están con Dios, así que algún día voy a estar con ellos. Amén. ¿Y hasta Porque- cuántos años estuviste viviendo esa vida, comiendo, que jugabas con los perros, ¿verdad? Todo esto así. ¿Cuántos años tenías? Eso no sabría decirle porque Eras no chico. tenía un año cuando me hicieron eso, pero creo que... ¿No tenías un año cuando ya te Sí. hacían eso que comieras con los perros? Sí, yo creo que 2, 3 años tuvieron porque fue la edad que creo que mi tía me... Por eso, amados hermanos que me están escuchando, cada hogar, cada persona, cada hombre, cada mujer tiene un testimonio de vida, ¿verdad? Que de donde Dios nos saca, para que luego nosotros conozcamos a Dios, como Él dice, ahora mi papá es Dios. Pero para decir mi papá es Dios tuvo que pasar, ¿verdad? Unos avatares de la vida, hermanos, para que realmente llegara a Dios, ¿verdad? Amén. Sí, amén, que Dios nos prueba como fuego, ¿no? Amén. Y bueno, y Él, si bien la Biblia dice que los niños son de Dios, pero igual, nos enseña. Cuando venimos a la tierra, venimos sin maldad, sin nada, ¿no? Por eso sos niños. Pero Dios ya sabía, y tenía un plan, y tiene un propósito, y creo que sí. Que yo después, a lo último de esto, voy a decir, hoy me preguntaba el hermano que está allí detrás, cuál era el propósito para mí en esta tierra. No allá, ¿no? Allá ya sabemos que, bueno, estamos con Dios, pero ahora después yo le voy a decir, Amén. aquí en la tierra, Amén. lo que me gustaría hacer, y es una inquietud de hace 3 años, porque tengo otro testimonio. Mi hijo tuvo cáncer, fue sano de Eso cáncer. lo dejamos para lo último, dejamos para lo último. Vamos Y bueno, subiendo peldaño, ¿verdad? Vamos Amén. subiendo peldaño. ¿A los cuántos años conociste a Dios? y yo a eso de los 5 Fuiste a la años, iglesia, sí, una vecina te habló, un familiar te habló de Dios. ¿Cómo entraste en el camino de Dios? Sí, yo tenía 5 años más o menos, ya estando en mi tía, ya mi papá me habían adoptado, ¿no? No adoptado general, o sea, me habían tomado el nombre, apellido, me lo dieron después de grande porque me hicieron una pregunta si quería el apellido y no querían que abandonara la sangre, ¿no? O sea, de mis hermanos. Claro. Antes era eso, ¿no? De si me cambiaba de apellido y le dije que sí, pero no por lo que me dejaran, sino por la enseñanza. Amén. Entonces, bueno, está. Y sí, más o menos a los 5 años, mi papá era ferroviario de tren. ¿Tu papá? Ferroviario de tren, guarda de tren, en África, hace muchos años, ¿no? Y íbamos de viaje, y me llevaba a Rocha, el tren llegaba a Rocha, llegaba a Pillado, llegaba a varios lados. Cuando fuimos a Rocha, él me llevaba todos los veranos allá, porque nos reuníamos los 4 hermanos. Y allá con una tía, que es cristiana, que vive acá en el barrio de Las Torres, pero en Montevideo, cerca del cerro, ella me llevaba muy chiquito y nos sentábamos allí, y no le voy a decir, 2 o 3 cabeceados y nos dormíamos. Pero también allí daban leche, y íbamos y cantábamos y alabábamos, y allí fui, aferrándome cada vez más a Dios, ¿no? Ahí empezaste a cantar alabanza y ahí Sí, empezaste a la escuelita. Sí. Iba todos los veranos allí, y bueno, y todas las noches nos íbamos para la iglesia. Gloria a Dios. Y no había que no, porque la tía era de esas de antes, chapado de antes, que Había que ir sí o vamos, sí. vamos. Y a veces, ay, bueno, vamos. Y tal. Uno renegaba pero iba. Un hermoso obedecía. sí, pero un hermoso tiempo que pude vivir. Bueno, el hermano que me mataron era chiquito y
me lleva un año. O sea, yo tenía 18 cuando él faltó y él tenía 19. Otro testimonio de vida. Y después de eso, a los años, ya cuando sí éramos mayores, él siempre teníamos contacto, era más con él que con nosotros, porque los otros también tienen sus testimonios, su vida. Me separé 20 años de mi hermano por culpa de hombre, no por culpa de Dios. Dios me probó y hasta que un día por Facebook, esta red que estamos usando, pude volver a conectarme con mis otros 2 hermanos, o sea, y el que faltó, un día me dijo, dice, vamos, te voy a llevar a una iglesia acá, y fui, volví después de grande a ir a una iglesia, y digo, siempre Dios estaba, siempre Dios me demostraba, y bueno, con más pruebas que he pasado, Gloria a Dios. Lo he sorteado. ¿Y cómo, para entrar en el testimonio del riñón, cómo comenzó ese dolor? ¿Qué fue lo que te pasó para que el riñón te hubiera dañado? Yo sufría dolores, se dice, cólicos nefríticos. Entonces, a mí me operaron 2 veces. ¿Te operaron 2 veces? 2 veces. Una vez en la ingle, creo que es acá, para sacar cálculos. Me sacaban cálculos grandes. El urete estaba dilatado, el urete es el cañito donde va la orina, bueno, en fin. Y empezó a joder el riñón. Y bueno, y optaron operarme para a ver si paraban esos cólicos nefríticos y la tirada de cálculos. Y bueno, me operaron, pero yo al poco tiempo otra vez volví. ¿Volviste con los mismos dolores? Con los mismos dolores, y bueno, y la última vez me llevó mi papá, que era vivo, y mi hermano, que hoy sería Elisa, parecía sillita de ruedas, porque me llevaban, y como se pone, cuando le ponen un cañito así en la uretra, para sacar, romper las piedras. Y ahí se decidió operar por primera vez. Ahí fue la primera La operación. primera vez que me operaron por eso, para ver si podían arreglar, bueno, no pudieron arreglarlo, se ve. Y bueno, como volví a ir, ya no podía más, optaron, Escudero en aquel entonces, el doctor me dice, El doctor Escudero de Calapiedra, sí, muy no conocido. el hijo. No, el hijo no, el el padre. muy bueno, sí, urólogo. Y bueno, él me dice, Juan, hay que sacar riñón. Y mi papá me mira, así estábamos sentados, y bueno, está, y fue así, y lo sacó. O sea que te operó, te extirpó el riñón, ¿el derecho o el izquierdo? El derecho. El derecho. Quedó la marca. Sí, ¿no? sí, está clarito, está todo el corte allí. Sí, claro. Pero está ahí, Y después vos quedaste normal, o seguiste con dolores, con sufrimiento, con Sí. problemas. No, después ya no tenía, bueno, los dolores, ¿no? Lo que yo sentía, orinaba sangre, ya no comencé a cada vez orinar menos. Pero hay algo que empezamos a orar, los hermanos de la iglesia, la congregación, empezamos a orar, la gente oraba, bueno, iban a los programas de la radio, allí oraban, y bueno, nada, me empecé a sentir bien, o sea, ¿no? Después que los Hasta, hermanos empezaron a orar en la iglesia, Amén. empezaste a sentirte mejor. Sí. Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste al médico nuevamente? Que tenemos los papeles médicos acá para mostrar. ¿Cómo el médico vio ese milagro que no podía entender? ¿Por qué fuiste de vuelta al médico? Yo no fui por colesterol, por el riñón, fui por colesterol. Me sentía mal, me sentía fatigado, y hablando con mi esposa, mi ayudoña, le digo, oígame, soy muy de, creo que todo el ser humano le hablan de médico y dicen, no. No queremos. Más pasando por lo que yo pasé, que cada vez que tenía que ir me introducían sondas, que le dicen. Sí, sondas. Entonces, pero ese momento voy a ir, me mandó estudios, sí tenía colesterol alto. Amén. Soy mucho de pastor, no soy perfecto, pero de amargarme por lo que uno ve en este mundo, por las cosas que sabemos que la Biblia lo dice, lo que va a estar bien van a decir que está mal, lo que está mal van a decir que está bien, pero bueno, cada uno es personal, Dios trata personal con... Y me amargo, y mi señora me dice, dejate amargar, vos no podés, sí, yo no puedo, es Dios, pero como ser humano y conociendo a Dios,
uno ve lo que pasó Jesús. Amén. Yo lo veo en ese sentido cuando yo no soy Jesús, soy un hijo de Dios, no soy Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra y se ha quedado por nosotros, ¿no? Y cuánto sufrió, ¿no? Y ahí uno ve lo que pasa y nos duele. A mí, yo amo a Dios y me duele. No lo puedo cambiar, ¿eh? Yo puedo testificar como vine hoy, no los voy a cambiar. Eso es personal, cada uno tiene que admitir a Dios. Amén. Yo tuve que admitir a Dios. Y bueno, cuando fui por ese colesterol, me hice los exámenes, todo, fui a buscarlo, se lo llevo. Llego allí, está el doctor, bueno, pase. Nos sentamos, él, ¿no? Así, estaba del otro lado, y empezó a leer, ¿no? Y en una para, y yo miraba, y digo, ¿qué me va a decir? ¿Qué pasó? Y en una me dice, yo soy Laura. Me dice, Laura, pero usted no me dice que le habían sacado, ¿no? Sí, doctor, usted no tiene los papeles ahí, porque ya me operaron en cráneo. ¿En cráneo te operaron? Yo ahora soy de salud pública porque, claro. ¿Y cuántos años hace que te operaron? Y ya hace pila. Yo tendría, cuando me sacaron el riñón, 19 años. ¿No? Sí. ¿Y ahora tenés? 46. Así que hace unos cuantos años. No, hace sí. ¿Tengo 46 o 30? Porque no sé, allá se ríe, yo le quiero sacar edad, porque al hombre le miento, pero a Dios no, entonces... Amén. Yo tengo 65 años, hermano, y me gozo por la edad que tengo, porque los años Amén. Dios lo ha puesto acá en la tierra. Amén. Y nosotros debemos saber que... Con un propósito. Porque muchas veces tanto el hombre como la mujer esconden la edad, y en el camino de Dios hay un padre de mentira, ¿verdad? En ese camino hay un padre que se quiere meter para enredarnos a nosotros, y nosotros debemos ser francos en la edad y en lo que somos, porque somos luz de esta tierra. Y entonces la mentira, ¿verdad? Conozco una cantidad de hermanos o hermanas que no quieren decir la edad. Yo me gozo con los 65 años que tengo, amados hermanos, y qué lindo es que sepamos que tenemos vida eterna, ¿verdad? Que los años son acá en la tierra para festejarlo en familia, pero nosotros en el momento que nos entregamos a Cristo tenemos vida eterna porque Cristo venció la muerte. Algo lindo que te dijo, el rescatar la familia. Claro. La familia. La familia. Y cuando hablo de familia, quiero que la familia, por eso yo digo familia, cuando salgo en la radio digo familia, familia. Cuando digo familia estoy hablando del ser humano. Claro. Porque Dios nos creó a todos iguales. Entonces, y somos hijos. Hay algunos que, bueno, tienen libre albedrío, que es lo que Dios da, de elegir. Amén. Entonces, somos nosotros y Dios. Amén. Ahí es donde elegimos. Y Es bueno, así. en familia somos todos. Después La familia, en la vida Dios nos va enseñando lo que es de Dios y lo que no. Amén. La familia Dios la instituyó a través de Adán y Eva. No fue la primera institución la familia, así que es algo que ya es natural en todo creyente honrar y respetar a la familia. Pero volviendo al tema, allí vas al médico, tenías colesterol y te miran, ¿qué pasó acá? Si te operaron un riñón, ¿cómo tenés los dos riñones? Increíble. Y bueno, y no me dijo eso, o sea, no me decía nada. Lo único que me dijo, sí, usted no me dijo que me le habían sacado. Sí, lo sacaron, tienen todos los papeles, te lo miró, sí, es verdad. Y dice, y no se explicaba, y no hablaba, y nada así. Le digo, en una me acordé, le digo, se ve que el Espíritu Santo hizo tac, y me cayó la ficha, como dice el mundo, ¿no? Le digo, mire, en la radio, en casa, en la congregación, estuvimos orando por que Dios protegiera ese riñón, el otro que me quedaba. Y le digo, pues un milagro, Dios no solo lo protegió, lo puso. Y me miró así, siguió leyendo, puso un signo de interrogación, que ahí ahora el hermano lo va a mostrar, y me dicen, los milagros existen. Y bueno, está, y ahí está. Digamos. Gloria a Dios, Rubén. Yo lo traje por un solo significado. Usted cuando me llamó me dijo, sí, como nos traigo los papeles, pero quiero mostrarlo si quiere Rubén, y después yo voy a decir unas palabras así. Bien, tenemos el primer comprobante acá, como se puede ver ahí. Aquel que lo esté mirando el video puede luego poner pausa allí para leer detenidamente. Tenemos el segundo comprobante acá, que ahí está el signo de interrogación que el hermano estaba
mencionando. Y eso lo puso allí. el hermano Escuder, el doctor No Escuder. Escuder, el signo de interrogación lo puso el doctor que me vio ahora. Ah, el doctor que te vio. El otro doctor. Ahí está, el que cuando fui por colesterol, que encontró que estaba riñón. Gloria a Dios. Y finalmente tenemos la placa acá. Las plaquitas ahí son 2, Con 4, los dos 6. riñones. Por allí toda la información. Gloria a Dios. Amén. Es muy importante, hermanos queridos, cuando se da un testimonio, teniendo papeles médicos, presentarlo, porque sabemos que en el mundo hay muchos truchos que quieren ganar dinero a través del Evangelio y pagan a fulano, a mengano, a sultano para decir Dios me sanó, pero nosotros no entramos en ese juego, nosotros queremos llevar la verdad de Cristo. Por eso, como pastor, le invité al hermano que trajera los papeles para que el mundo viera, el mundo entero, ¿sí?, que está todo corroborado por los médicos. Amén. Juanjo. Y voy con eso, para afirmar lo que dice el pastor, lo que yo quería decirle antes que mostrar allí los papeles. La gente a veces se pone a orar por peticiones, sí, Dios las cumple, si es de Él, ¿no? O sea, si es para cumplirla. Esto del riñón fue así, yo tuve fe, pero también convicción, ¿no? Sin ver. Porque mucha gente, si no ve los milagros, o no ve eso, no ve ese papel, no cree. Amén. Y es al revés. Amén. Tenemos que creer, ¿ah?, y para verlo. Sin ver. Ahí va. Dice, cree y verás los milagros de Dios. Amén. Y no va que sea en este siglo, en el otro, en el pasado. Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pero mira, la palabra de Dios nos enseña, hay muchas cosas de Dios que son misterios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos aquel hombre que lo traen en un lecho, una cama entre 4, ¿verdad? Ellos no, había una multitud adentro de la casa, no podían entrar por la multitud que había, todos querían ser sanados, todos querían ser libertados, y estos 4 suben al techo, rompen el techo y bajan, ¿verdad?, al hombre que estaba paralítico, el hombre que estaba en la cama, lo bajan por ese agujero en el techo a donde estaba Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice algo muy hermoso. Dice, por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Por la fe de los 4. Entonces Dios tiene una multiforma de manera de actuar, ¿verdad? Y de perdonar, porque Tomás, que si no veía los milagros no creía, Jesús le dijo, ven, mete las manos acá, ¿verdad? Y Tomás fue uno de los siervos del Señor. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios tiene una multiforma de trabajo, ¿verdad? Que muchas veces dice, por tu fe, vete, y estás sanada, por tu fe. Pero otro dice, por la fe de los 4, estás sanado. Es tremendo. Sí, otro que se puede lograr, ¿no? Sí, sí. Yo le explico al pastor, yo la Biblia la he leído, la he escudriñado. No me quedan bien los versículos. Hasta que Dios quiera corazón va a quedarse de esto. me va diciendo y Dios es el que va a hablar. Amén. Entonces, hay uno que Dios lo usó también, y lo usó mucho, y cuando él no creía, inclusive perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, que fue Saulo de Tarso, Amén. después fue Pablo. Y él hasta que no abrió allí y le encontró a Dios, a Jesús, digo, con todos los discípulos, con los apóstoles, él estaba incrédulo y él seguía persiguiéndolo hasta que y se entregó. Que en otra versión dice que iba en el desierto, ¿no? Y cayó y Dios lo... Bueno, eso es. Claro, eso es un simbolismo bárbaro que Saulo de Tarso, que viene a ser el apóstol número 12, que viene a suplantar al traidor que era Judas, ¿verdad? Y él perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, y aún a Esteban, ¿verdad? Le tiran la ropa en los pies, en señal que él tenía autoridad para hacer todas esas cosas. Y era un hombre que era maestro en la palabra, que había estudiado a través de Gamaliel, que era un profesor maravilloso en aquella época, pero era un hombre que era saduceo, fariseo, ¿verdad? Y perseguía al cristiano. Entonces, cuando va camino a Damasco, dice la palabra de Dios, te estoy ayudando para rellenar un poco. Eso es lo que a mí me gusta. Amén. Les puedo decir lo que me gusta. Iba camino a Damasco y el Señor Jesús se le presentó. Ya Jesús había muerto y había resucitado.
y se le presenta y le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Y él allí dice, ¿quién eres, Señor? Y inmediatamente cayó del caballo, ¿sí? Y le quedan grandes escamas en los ojos, hasta que llegado el tiempo de Dios, le manda a otro siervo a sacarle las escamas, y este hombre maravilloso de Dios, ¿sí? Subió al tercer cielo, y allí Dios le habló personalmente a él, y hay palabras inefables, ¿verdad?, que él no podía decir, y para que no se levantara en orgullo, esto es impresionante, para que no se levantara en orgullo porque había subido, había estado cara a cara con Jesús en el tercer cielo, dice que tuvo un problema en su cuerpo, y él clamó, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, ¿verdad? Entonces le dijo, he dejado un aguijón en tu carne, ¿sí?, para que en la debilidad tú seas fuerte. Es tremendo, ¿verdad? Las cosas que hace Dios, por eso tiene una manera multiforme de trabajar el Señor, que dice, no, pero si no tenés fe, Dios no te sana. No, Dios te puede sanar por el hermano que te está llevando. Es tremendo, ¿verdad? Es importante todo esto. Es que somos un cuerpo solo, ¿no? Amén. Entonces es eso, unir ese cuerpo para que los milagros puedan surgir. Amén. ¿Sí? ¿Y qué dijo el médico cuando vio que tenías el riñón y te lo habían extirpado? ¿Qué dijo el mismo Escuder? No, a Chava Escuder no lo pude ver porque No lo vio el otro médico. Lo vio ese médico que fue el que, y bueno, está ahí. Y lo único que me dijo fue eso, que los milagros existen. Amén. Y bueno, y hasta el día de hoy está allí, eso fue en el 2016, pero por eso le digo, me dirán, pero eso fue hace ya 4, 5, 6 años, ¿no? Bueno, no, sí, pero ahora no, ahora está la pandemia, no hay milagro, vamos, y hay milagro. Hay milagro. Hay milagro. Sigue habiendo, y yo hace un año, hace 2 ¿no? Que es otro testimonio que después le voy a traer para que el testimonio. Amén. Mi hijo fue salvo de cáncer, no le daba. ¿Tu hijo es chiquito? ¿Cuánto tiene? No, ahora tiene 18. 18 años. Con 17 años pasó la enfermedad allí, hoy tiene 18, y bueno, las primeras palabras cuando le descubrieron eso, lo llevamos allí, mi señora salió llorando, y eso que somos cristianos, como padre por adentro. Toca el corazón aquello. Y claro, y hablo con mi padre, y le pregunto, ¿por qué? ¿O para qué, Señor? Y me acordaba una palabra de un pastor que hacía un tiempo atrás había estado en la radio, capaz que lo conoce, de la congregación Cristo Vive. Está allá por... el cementerio, antes sí, de llegar al cementerio. Un pastor precioso, sí, lo conozco. Y bueno, y ellos hacían Cristo Vive, hacían el programa. Y bueno, y escuchando el testimonio de él, en ese momento cuando sale mi señora y me cuenta que tenía eso, y otro dolor más, ¿no? Otro, bueno, pero como Dios dice que deposite las cargas en él. Entonces yo agarré y enseguida me acordé que el pastor había dicho que con el hijo, cuando el chico pasó por una prueba, casi se iba antes. No iba a partir con Dios, pero se iba a ir antes. Y Dios no quiso. Como cuando fue con la oveja a entregarla, y bueno, esto pasó lo mismo. Y me contaba, ¿no? Y yo tomé eso. Dice, yo lo que hice fue entregarlo a Dios. Y yo hice lo mismo. No le dije a mi señora, no dije nada, yo solo. Porque creo que el hombre es hombre, sí, pero no hay un hombre que no haya llorado. Ya, es mentira. Hay muchas veces me dicen, el hombre no llora, no. Y esto va para los jóvenes, que dicen los brazos, me llevo todo. No te llevas nada. Si Dios no quiere, vos no te vas a llevar nada. Amén. Porque lo que uno tiene, eso lo entendí yo, es de Dios. Si Dios quiere, te va a dar un palacio, te va a dar una casa, una esposa. Y si Dios no quiere, no te lo va a dar. Amén. Y no te lo va a dar porque a veces pedimos, y esto va creo que también en eso, y pedimos cosas vanas. A veces pedimos y no pedimos con el suficiente amor, o sea, lo pedimos por pedirlo. Si pasa, pasa, y si no pasa, yo no quiero lastimar a los oyentes, pero es así. Cuando pedimos de corazón y Dios ve que sí, y esto, perdón que voy a poner un testimonio que hace poquito pasó, llamaron hace 2 o 3 días a la radio y pidieron oración por una chiquita que nació de 5 meses.
Ya hubo una vez, Ernesto Bentancur, capaz que lo conoce, tenía el taller de maestro ahí, sigue estando el programa, él partió con Dios, y oramos por un chiquito Christopher. No le daban vida tampoco, CTI por medio, llama a la abuela dice, Juan, Christopher se nos va, nació y está en CTI, bueno, justo en el programa, se acordó que había un programa cristiano y eso no es que se acuerde, es que el Espíritu Santo está obrando en esa vida. Amén. Su abuela era, Dios la sacó y lo puedo nombrar porque yo no tengo guerra contra carne ni sangre. Era de la otra religión, Dios es amor, no es religión, pero bueno, y la sacó de ahí. Pero la sacó ahora después de estos otros elementos. Entonces, cuando llama empezamos a orar con Ernesto y orábamos, clamábamos, y Señor, y pon tu mano, si es de quedarse, que sí, bueno. Resulta, y la voy a hacer corta porque si no me extiendo mucho, hoy Christopher tiene 7 añitos. Gloria a Dios. Para la gloria de Gloria Dios. a Dios. Ya le dieron un andador porque él decían que no iba a entrar en Teletón, que no podía caminar, que no... Hoy tiene su andadorcito. Amén. No tengo fotos ahí. Bueno, para una próxima le vamos a traer fotos. Amén. Es un niño hermoso. Un saludo a Elena Pergale, a su familia, a Christopher. Y Dios le entró a combatir. Y hoy va a la iglesia. Gloria a Dios. Hoy es hermano en Cristo. Gloria a Dios. Y la otra bebé es al revés. Hace 2 días o 3 nos llamaron a la radio, pidieron oración. Sí, bueno, allí es como que yo le pasara a usted, pastor, ore por Pumba. Entramos a orar. A las 6 de la mañana esa niña parte. Nació con 600 gramos, 5 mesinas. La madre se está aferrando a Dios. Nosotros estamos orando por fortaleza por esa familia, porque es bravo perder un hijo, ¿no? Amén. Por más que sean de Dios, pero como carne, como ser humano, decimos, pero es mío. No es tuyo, es de Dios. Cuando entendemos eso, ahí entra a cambiar. Amén. Y bueno, y lloré y pedí a Dios que fuera la voluntad de él, no la mía. Claro. Y bueno, me enteré, así que a las 6 de la mañana partió. La madre está tranquila, sí, tendrá su dolor y lo vas a tener. Si por ahí capaz que mira esta grabación, sé que lo va a tener, Amén. pero aférrese a Dios. El Espíritu Porque- Santo es nuestro consolador. Él es el que consuela nuestras vidas. ¿Qué dice Dios? ¿No? Que Él nos ama y no va a querer ver sufrir un hijo. Amén. O sea, entonces, si ese niño no era para estar allá, va a volver donde vino. Entonces, Amén. es eso. Y yo a mi hijo lo entregué también, y bueno, que Dios hiciera la voluntad de él. ¿verdad? ¿Dónde tu hijo Y tenía hoy, el cáncer? ¿Dónde estaba alojado el cáncer? Acá y en todas las ingles, digo. O sea que estaba varios tomado. lados. Sí, tenía en varios lados. Tenía raíces del Sí, cáncer por sí, todos lados. sí. Y después que empezamos a orar, gracias a Dios, bueno, se fue recuperando, pasó sus momentos también, cuando las quimió, no se pudo hacer más por acá, le dejaron el catéter, es un aparato donde Sí. eso queda por unos años, pero ya se le van 2 tomografías, son de esas que te meten en un... Y las 2 dijeron que ya no lo tiene. Gloria Eso a es un Dios. milagro. Sí, El poder de la oración. Amén. Que los hermanos que están escuchando, o tal vez hermanos que recién comienzan el camino, y otros que no conocen a Dios, el poder de la oración en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo. En el Salmo 2 dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son uno. Entonces, la Trinidad Divina, ¿verdad?, que actúa de una manera maravillosa cuando oramos, ¿verdad? Oramos con fe, o otros oran con fe, Dios mueve su mano de Para poder. no enojarse, ¿no? Hay otro versículo también que yo no sé, por eso lo voy a usar, al pastor acá, Sí, me cuando acuerdo. dice honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Honrarás a tu padre. Es y a el tu primer madre. mandamiento con promesa, Amén. ¿verdad? Honrar a papá y a mamá. Es eso. Ese es fundamental Para los días de porque hoy, para hermano. que se te alarguen los días. Porque vemos que la juventud hoy se muere joven. Porque no honran a papá y no honran a mamá. Entonces, lamentablemente, Satanás sabe los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque cuando atentó a Jesús ahí en Mateo 4, lo tentó por la misma palabra, pero palabras a media. Y cuando ve que la juventud no honra a los padres, no honra a los superiores, no honra al pastor, no honra al vecino, no honra al abuelo, dice, anda como león rugiente, lo tomo.
Y Él también tiene la llave de la muerte, porque los que son de Cristo, Cristo murió por ellos, y vienen los ángeles de Dios, los guarda, y en el momento de una muerte los ángeles los llevan al reino. Pero aquellos que no han aceptado a Cristo y viven deshonrando a los padres, están a la deriva, que el diablo, que anda como león rugiente, envíe sus espíritus y los lleve al otro lugar donde no es el reino de los cielos, que es en el infierno. Entonces, qué hermoso lo que vos decís, en este momento que vemos la juventud, ¿verdad?, que es un divino tesoro, uno los ama, los quiere a los jóvenes, pero en esa deshonra, si no se arrepienten, no le piden perdón a los padres y no se vuelven a Dios, están corriendo un peligro tremendo. Que tiene que ver, creo, con lo espiritual, ¿no? Porque sabemos que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Amén. El único que salva es Dios. Amén. Y le da vida eterna. Entonces, esos jóvenes, yo muchas veces le hablo, había un endemoniado, yo le digo endemoniado, pero era un pibe, es un pibe excelente. Salimos a repartir comida, no estamos yendo al testimonio, pero más o menos creo que es lo mismo, con mi señora y parte de la congregación. Y ahí nos sumamos todos y salimos. Recorremos las piedras, los lugares. Y llegamos a Julio Sosa, donde está la estatua. Sí. Y había unos par de jóvenes, y bueno, bajamos, ¿no? Como bajamos siempre. Y viene el endemoniado. Porque no es culpa del ser humano, sino el demonio que dejan entrar en su vida. El tema está ahí. Las puertas que se le abren para el enemigo. Ahí está. Bueno, y viene y yo hablando con los otros, ¿sí? ¿No? Y de repente siento un... Miro para atrás y estaba mi señora, yo de doña, hablando, pero muy fuerte, o discutiendo, ¿sí? No, pero... Y allá voy, sí, ¿qué pasó? Y por dentro llorando, ¿no? Claro. Calma las aguas, Señor. Y no, porque no sé qué, que me dio el plato. Bueno, todo era excusa, porque no era así. El diablo los engaña. Entonces, eran excusas que él soltaba y yo le nombraba a Dios. Y no me hables de Dios, porque... Le nombraba a la mamá y le decía, pero no me dijiste que tú sí, mi mamá era cristiana, mi mamá. Y bueno, entonces era una hija de Dios. No me hables de Dios. Porque... El diablo, cuando escucha a Dios, tiene miedo. ¿Sabía? El diablo tiene miedo, huye. Por eso cuando por eso yo decía hoy de convertido. El convencido es cuando a una persona se le habla de Dios, como estamos haciendo ahora, un testimonio, hablándole. Sí, hay gente que escucha y dice, wow, sí, yo voy a empezar a creer en Dios. Entonces está convenciéndose que hay un Dios. Ahora cuando se convierte, es cuando pasa por las pruebas, logra sortearla, gracias a Dios, y está firme, está en la roca. O sea, pecadores somos todos, pero es bueno saber admitir el pecado, pedir perdón, esas cosas que Dios le agrada, ser humilde, no decir, sí, gracias a Dios, pero fui yo, no, fue Dios. Y bueno, y siguiendo con lo de mi señora, bueno, empecé a orar, y ahí hablando, y calmando, ¿tá? Pasó ese día, le dimos la comidita, unos championes, no sé, nos fuimos. Al otro día volvimos a recordar, ¿quién estaba? Este ser humano. Era endemoniado, pero para la gloria de Dios ya vino con una paz, le pidió perdón a mi señora. Amén. Entonces no me desubiqué. Entonces Dios actúa. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Está en este lugar, está entre nosotros. Tenemos que dejar que entre. Dios golpea, pero que entre el Espíritu Santo. Amén. Si no lo dejamos entrar, nos hacemos lo duro, y ahí es donde el enemigo está como león rugiente, porque creo que el enemigo no va a usar a una persona que no esté firme, va a usar a aquellos que están ahí, que están conociendo muchas veces, ¿no, pastor? Y ahí es cuando él... Sí, hay testimonios bíblicos, ¿no? ¿Verdad? Que Jesús caminó con Pedro, y Pedro estaba a los pies de Jesús. Pedro... Dios lo había mandado a echar fuera demonios, de 2 en 2, que eran 70 y otros 70. Entre esos 70 iba Pedro, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, bárbaro. Pero llegó un momento que Satanás pidió a Pedro. Y era un ungido de Dios, porque Dios, a través de Cristo, lo había ungido para echar fuera demonios, sanar enfermos, pero llegó el momento que Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte.
Y si fuera en este momento, pero Señor, yo voy a la iglesia, Señor, tú me usas echando fuera demonios, sanando enfermos. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Satanás no respeta a nadie, porque se le presentó a Jesús, que era Dios mismo en persona, 100% Dios y 100% hombre, se le presentó para tentarlo. Y eso son cosas que debemos saber hoy día, ¿verdad? Que dice, no, Satanás no puede entrar a la iglesia. Ah, no puede entrar a la iglesia. Yo te digo que entra a la iglesia. Entra y reclama a los que están viviendo fuera de la voluntad de Dios. Estábamos en Lorenzo Carnelli 1070, cuando vino Eliseo Tai, no sé si te acordás de Eliseo Tai, un siervo maravilloso de Dios, y estábamos allí, yo estaba de portero trabajando en la iglesia, había 3 porteros, y había una puerta que separaba la casa de oración con los baños donde se vendían las Biblias, ¿verdad? Y de repente miramos así, el pastor, este evangelista, que es evangelista, es siervo, es profeta, es maravilloso como Dios lo usa en todos los dones. Nosotros miramos así, entró un hombre lleno de collares, todo con un pelo suelto, mal vestido, entra pero a la carrera y se mete para el baño. Y en el momento que entra para el baño, no pasa ni 3 minutos, y este hermano Eliseo Tai de arriba del púlpito dice, acaba de entrar Satanás a reclamar lo que son suyos. Qué tremendo, qué experiencia y qué enseñanza. ¿Verdad? No, en la iglesia Satanás no entra, que no entra. Hermano, si Satanás entra al tercer cielo y habla cara a cara con Dios, hermano, entonces tenemos que tener, ¿verdad?, todas las escrituras bien agarradas como las tenemos, para saber que si no vivimos una vida santa y piadosa, nosotros le estamos abriendo puertas al enemigo, ¿verdad? Y hermano, cuando él dice eso, dice, todos aquellos que están bautizados con el Espíritu Santo, busquen hablar en lengua y reprendan, y aquellos que están mal delante de Dios, arrepiéntanse. Y vos veías como portero, aquel se humillaba y se arrodillaba, el otro se arrodillaba, y aquello prácticamente toda la iglesia se arrodilló. Estaban todos mal delante del Señor. Y de repente ese hombre disparó del baño. Disparó. Y cuando fuimos, estaba haciendo todo un despacho dentro del baño con velas y una cantidad de cosas. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos entender que lo que vos estás diciendo, el estar convertido, no deja que Satanás no te toque. No te toque. Porque más con cosas que debemos entender. El estar convertido hace que vos tengas una comunión íntima con Dios. Y esa comunión íntima con Dios, tenés una relación con el Espíritu Santo, como tenés tú, que es maravillosa. Pero sin Dios nada soy. Pero si no aceptás a Cristo, nunca vas a tener el Espíritu Santo, porque el mundo no lo puede recibir. Solamente aquellos que dice, más a todos los que recibieron y los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que para tener a Jesucristo en nuestro corazón, ¿sí?, que es a través del Espíritu Santo, hermano, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que morir día a día nosotros para que... Amén, amén. Yo lo otro, usted me contaba de ese que entró el demonio y se llevó. Amén. Esta hermana, cuando pasó este milagro de Christopher, ¿no?, allí estaba en la iglesia, y ella empezó a concluir, se sentó, oraba, y de repente, miramos, no se vio más la hermana. Cuando la fuimos a buscar, estaba a la mitad de la cuadra de la iglesia, hay una plaza, hay una placita. El enemigo había entrado y la había llevado. Cuando ella despertó, dice que no se daba cuenta dónde estaba, qué había pasado, y esto, y se asustó. Claro. Hoy está firme, tiene sus problemas, ella pide oración, por sus manos, que le vean un poco, pero sí, esos son llagas, digamos, de la guerra, ¿no? Espiritual que vivimos, porque acá lo que estamos viviendo no es contra sangre ni carne, es una guerra espiritual. ¿No? Claro. Por eso es el virus, no saben qué pasa y qué hace, y cómo mata, y así, y por qué Dios lo permite. Y con esto capaz que voy cerrando, no sé, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite el virus? ¿Por qué Dios permite lo que? El virus. El virus. Hermano, es muy sencillo. Yo ya tengo la respuesta mía, no sé. Es muy sencillo, Dios lo ha hablado, Dios lo ha revelado, la iglesia ha hecho las cosas mal. Y el juicio comienza por su casa. Amén. Entrado a través de siervos de Dios, que Dios está tratando con su pueblo. Amén.
con su pueblo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y el amor y la misericordia de Dios es tan grande. Usted dijo amor. Lo dijo Pablo antes de estar en la guillotina. Que hay fe, tenemos tantas cosas que hay. Y eso es lo que se perdió en esta humanidad. Amén. Ya no hay amor. Yo en las fiestas, cuando voy a hacer los 15 años, o iba, porque ahora no podemos por esto de la pandemia, hubo fiestas que tuve que parar una fiesta, y me gusta animar y allí hablar con los pibes, los jóvenes, ¿no? Que muchos decimos son nuestro futuro, sí, son nuestro futuro, pero me gustaría un futuro con Dios. Entonces, muchas veces no entienden, somos rebeldes, sí, yo fui rebelde, sí, bárbaro, pecadores, sí, somos pecadores. Ahora, sin amor es imposible agradar a Dios. De nada vale decir yo te amo, y me ha pasado en carne, porque soy un ser humano, de pedir perdón, por más que sepa que no tengo, porque uno a veces no pide perdón porque dice, no, yo no tengo la culpa. Y yo no puedo decir si yo tengo la culpa o no, el que me dice es Dios. Amén. Entonces, yo tengo que, lo que me manda Dios es perdonar, Amén. orar. Por aquellos que me lastiman, orar, perdonarlos, pedirle perdón. Y a veces uno pide perdón, le pide y duele cuando usted dice, sí, yo te perdono, mi hermano, y se va y a la vez ya. Entonces, claro, ese no es el amor verdadero. Amén. Eso es lo que Dios quiere, el amor verdadero. Amén. Puede haber fe, puede haber milagros, puede haber mil cosas, pero Dios permite este virus para que la humanidad se una. Hoy en día se dieron cuenta o se están dando cuenta de eso, que sin unirse no salimos. Bueno, si Dios es que este virus retroceda, fue cuando Moisés fue al faraón y le dijo, ¿no? Mil cosas le demostró, hasta que no le sacó a los provenderos, ¿no? El faraón era, y se llenaba de ranas, de sapos, de peste, ¿no? Y no hacía caso, y eso que era como un hermano para Moisés, porque Claro, se criaron juntos. Y cuando vino Moisés lo recibió como que se iba a quedar en el té, no, yo no me quedo más acá, quiero a Dios, no quiero la riqueza. Y bueno, y él no entendió hasta que tuvo que terminar con su descendencia. Amén. Y esto es lo mismo, estamos volviendo a vivirlo, porque esto por los siglos de los siglos Dios es el mismo, bueno, hace los mismos milagros hoy y en el futuro. Y Dios creo que quiere hablarle al mundo eso, que se una. Se tiene que terminar la parte, no la política porque lleva a... Dios dice que oremos por los políticos, que oremos por no, Dios pone los medios, pero es Dios. Pero lo que pone es el amor. Tenemos que unirnos, tratar del ser humano unirse. Amén. Unos con otros, pero en amor fraterno, en amor verdadero. Mira, lo que vos estás diciendo... A ver si usted lo puede explicar de otra manera. Está bien, pero la Biblia, yo siempre te voy a llevar a versículos bíblicos. Amén. Porque es mi eso, manera es de eso. predicar solamente es con la palabra. En la palabra. En Apocalipsis 3:19, Dios le está hablando a la iglesia, a una de las 7 iglesias, ¿verdad? Y dice allí que esta iglesia hacía todo al revés de lo que Dios pedía y tenían a Jesús afuera de la iglesia. ¿Sí? Afuera de la iglesia. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios castiga y reprende a todo aquel que ama, pues es celoso y arrepiéntete. Y después, estoy a la puerta y llamo. ¿Verdad? Si Dios no permite todo esto, amados hermanos, el verdadero amor de Dios todavía no está en la iglesia en general. ¿Por qué? Te explico sencillo. Hoy es un momento de la iglesia estar en ayuno, en clamor, llorando, gimiendo. Todas las iglesias juntas y todas las denominaciones juntas, en una chacra, en un parque, tomando distancia a 2 metros, a 3 metros, un hermano cada uno, todos colitas para arriba, llorando, clamando, gimiendo. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, ¿verdad? Y todavía seguimos encajonados entre 4 paredes. Dios está queriendo que el pueblo salga a humillar, el pueblo de Dios. Mira, un día con el pastor Damota, tu pastor, se hizo unas oraciones preciosas que Dios le mostró a Juan en varias iglesias. Y cuando nos toca en lo de Juan, Juan me pide que yo predique. Y yo me meto en oración y en clamor y ayuno. Le digo, Señor, dame una palabra para llevar. Y el Señor me da
Buscar allí, Rubén, Ezequiel 22:30 creo que era. A ver si la puede buscar. Y dice, más o menos dice así, pero lo queremos rectificar con la Biblia. Que Dios estaba buscando uno que hiciera vallado entre el cielo y la tierra para que Dios no destruyera la tierra. ¿Y sabe lo que dice? No encontró uno. Qué triste es esto, amados hermanos, ¿verdad? Porque Dios castiga y reprende. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Inclusive hay una palabra, no sé si está en lo mismo, que dice que cuando Él venga, a ver si va a haber gente que tenga fe. Amén. Hallarás fe cuando venga Cristo. ¿Ezequiel cuánto? Amén. Ezequiel 22:30, fíjate si ese es el versículo. Esa es lo que... Si habrá fe cuando Él venga, ¿no? Acá Ezequiel 22:30. Dice así la palabra de Dios y será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios demanda de cada uno de nosotros estar haciendo vallado en oración. Dios nos llama, amado hermano, y tú lo sabes, más que yo todavía. Somos el cuerpo, ¿no? Dios nos manda, amados hermanos, nos llama, nos compra con su sangre, dice Jesucristo, y nos hace reyes y sacerdote para Dios. Y la palabra sacerdote, ¿sí? No es el pastor, sino que somos cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, que Dios abrió, quitó el velo y nosotros podemos interceder de la tierra. Así sea el primer hermano que hace una hora que se entregó a Cristo, ya puede interceder a Dios y Dios lo escucha. Entonces, hay una cosa fundamental. Dios está buscando lo que Dios le dijo a Ezequiel. Ezequiel es el profeta del Espíritu y nosotros en este momento debemos estar haciendo vallado. Entonces, ¿cuál es el amor en este momento? Nosotros hablamos del amor, bárbaro. Nos queremos, hacemos las cosas como Dios quiere, bárbaro. Pero estamos negándonos a nosotros mismos. Estamos ayunando. Estamos llorando todos juntos, sin perjuicio de denominaciones, honrando a nuestro Señor Jesucristo y haciendo la voluntad de Dios. Eso, ahí usted tocó una parte fundamental, ¿no? Y creo que cuando usted me llamó yo le dije, y usted me lo dijo a mí también, no trabajo para congregaciones. No trabajo para congregaciones, ni siquiera nombro la congregación que estoy acá. Yo trabajo para Dios. Amén. O sea, ¿hay trabajo? No, agradezco, porque Amén. si no fuera por Él no estaba acá. Amén. Entonces digo, hay que entender eso. ¿Ah? ¿Perfecto? Ni uno. No, es clarito. Pecadores, todos. Porque es mentira. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Dice, hay un versículo que lo dice, bueno, llenaríamos una cantera, no sé, Amén. un Amén. estadio. Pero es lindo también aclarar lo que estás hablando, ¿verdad? Para que la audiencia entienda. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, la sangre de Cristo nos justificó y todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz del Calvario, ¿sí? Y Dios los enterró y no se acuerda más de nuestros pecados y nos hizo entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Que antes entraba una vez al año. Entonces nosotros, hermano, ¿sí? No tenemos pecado, porque estamos lavados por la sangre de Cristo y justificados por la sangre de Cristo. Ahora, tenemos el pecado diario, la falla, el error, pero ya el original el primer está pecado perdonado. que hizo, ¿no? O sea, el pecado viene de Adán y Eva, ya, Amén. el principio de la creación, porque Dios creó todo perfecto, y creó al hombre y después hizo a la mujer. Amén. Ya sabemos. Amén. Ahora, hay una cosa que usted la dijo por allí, cuando uno perdona. Amén. Y ahí está el amor verdadero. Cuando uno perdona. Yo puedo perdonar a mi hermano. ¿Ah? Pero de Dios, un para afuera. ¿Qué hizo? Usted lo dijo. Se llevó los pecados a través de su hijo, lo limpió y lo enterró. Ya no se acuerda. No se acuerda más. Bueno, nosotros como carne que somos, como descendencia, porque somos, Adán y Eva pecaron, venimos de ese... Y nos va quedando algo, yo creo. Entonces, claro, cuando perdonamos a veces, yo cuando perdono. Amén. Amén. Y perdono. Pero esa es la parte de Y estar muchos me convertido dicen, que vos decías. y mi mamá me lo decía en vida, ¿no? Porque mi mamá partió conociendo a Dios, pero me decía, vos sos un bobo.
Está bueno, sos bobo. No, no soy bobo. No sé lo que es odiar a alguien, o sea, no soy perfecto. Amén. Y el que me está mirando y por aquí Nadie es tengo mis perfecto. defectos, he tenido cosas que, bueno, tengo testimonio, Dios salvó mi familia por ser hombre, casi la pierdo. Amén. Y otro testimonio para poder contarlo, para aquellos que dicen, no, yo soy hombre y no voy a caer. Yo lo decía también, y yo que sonidista, como que hombre de la noche, y caí. Amén. 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 Y no reprocho lo que Dios hizo porque Dios me demostró algo. Y yo decidí quedarme con mi familia, con mis hijos. Pero Le ¿sabes, pedí sabes perdón a una Él. cosa que es importante lo que vos estás diciendo para la amada audiencia? Amén. Es esto, hermano, que si el justo cayera 7 veces, 7 veces lo levantaría el Señor, ¿verdad? Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Fallaste, el Señor te perdonó y tenés una familia preciosa. Amén. Amén. Pero, y bueno, y del amor es eso, cuando perdonamos, no sé, pastor me hizo tal cosa, no, ya no voy porque, o le pedí para predicar y me dijo que no voy a predicar, no puede, no. Y le da aquel, y yo miro a aquel, y digo, ¿cómo voy a predicar a aquel? Si yo, y me enojo. Claro, claro. Y después voy y le digo al pastor, perdóneme, yo estoy, pero por adentro sigue diciendo, si era yo el que tenía que predicar. Entonces, es mentira que hay un amor verdadero y que perdonamos. Claro, claro, ¿Verdad? claro. Cuando uno perdona se olvida de las cosas. Yo Amén. cuando hablé con Dios, hablé con mi esposa. Y yo Amén. le pedí algo. Y esto quiero decirlo en serio. Yo a ella le fallé como hombre, ¿sí? Y le pedí a Dios que restableciera mi familia. Amén. Mis hijos. Mis hijos son de Él. Mi familia, mi esposa es de Él. Él me la dio. Es mi ayuda idónea. Yo a ella la conocí y ella tenía 13 años. Se criaron juntos. Y yo tenía muchos más, nos llevamos 10 años, para la gloria de Dios, y bueno, Y podemos decir una cosa, ¿me dejás? sí, La mujer virtuosa fue la que edificó la casa. sí. Hermana. Dios la puso con propósito, porque cuando uno está mal, el hombre precisa Amén. esa ayuda muchas veces para seguir adelante. Sí Amén. tenemos a Dios, pero Dios nos pone esa ayuda para que, ¿no? Y bueno, y nada, ¿qué decirle? Si no fuera por Dios, pastor, para ir cerrando, porque creo que nos queda poco tiempo, no sería nada. Amén. Tengo testimonios, miles. Que otro día vas a venir a seguir contando. 7 veces cae, 7 la gana. No sé si 7, 10, 20, 1000 veces. El justo, me dice, nunca queda avergonzado. Amén. ¿Ah? Dios nos ama. Yo eso, y lo sigo entendiendo día a día. Sí. La comunión con Dios no es hoy, mañana no es como en un almacén no me da que mañana y le da, no, es siempre. Amén. Por más que Amén. andemos en sombra de valle de muerte, dice una palabra, en pruebas, nunca abandonemos a Dios. Sí. Yo le dije a mi señora, cuando, y acá sí voy a cerrar, no porque me tire con nada, porque sé que es así, ella lo sabe. Gloria a Dios. Cuando yo le pedí perdón a Dios, también humillante, ella le dije, si vos me perdonás, perdoname de corazón. Amén. Yo no quiero llegar, yo no sé si voy a vivir 1000 años, 10, 60, 100, porque Dios sabe. Ahora, día a día, ¿tá? Que no esté con ese rencor, decir, me perdonaste de acá para afuera. Que sea el perdón legítimo, ¿tá? De corazón. Eso le pedí a ella, porque es feo llegar después a viejito y, sí, te perdoné, pero ¿te acordás? ¿Vos te acordás? Si Dios no nos recriminó, enterró todo eso allá, ¿por qué el ser humano va a tener eso? Entonces yo le dije, vos me perdonás, pero de corazón. Amén. Si no, que sea lo que Dios dé, pero si no, y así es. Y bueno, y hoy estamos juntos, nos amamos, creo que hay una comunión con Dios hermosa. Mi hija mayor, que ahora está trabajando, cuando se enteró del hermano, ella estaba estudiando arquitectura, dejó todo y me dijo, papá, yo voy a trabajar, quiero ayudarlo, y eso creo que lo hace Dios. No tengo hijos perfectos, ojo, son pecadores, son rebeldes, pero tienen el amor de Dios. Amén. Y Gloria a siempre Dios. inculco, por más que hoy o mañana vos te cases, te vayas de mi casa, te vayas de la casa que Dios te dio, porque es tuya también, no te vayas de los caminos. Amén. Amén. Entonces digo, es eso, y eso va para los jóvenes. Sí. Yo, siendo de adopción, por donde me llevó Dios, donde me sigue llevando,
no lo abandono. Porque Dios me demostró todo, me demostró prueba. ¿Ah? Y prueba vamos a tener hasta que lleguemos a estar allá. Allá es donde no va a haber Ahí sufrimiento. no vamos a ser perfectos. Y no va a haber Vamos a ir de sufrimiento. prueba en prueba. Acá sí. Acá vamos a tener sufrimiento. Sí. Sí. ¿Ah? Vamos a tener cosas que no vamos a poder entender, que no va a pasar diciendo, vamos, soy cristiano y me pasa. Y si yo amo, es Dios. Entonces ahí sí, pedirle sabiduría de lo alto. Hay un diácono, César, ¿no? Sánchez, y fue diácono nuestro, porque teníamos reuniones en hogares también. Y él me dijo, dice, Juanjo, lo que no es de Dios, no es de Dios. Amén. Desde que yo entendí eso, he perdido amistades en el mundo, sí, bárbaro. Y amistades que uno dice, un amigo, no, está loco, si no me va a fallar. Y sí, ¿por qué? Porque el hombre falla, eso Amén. está desde el Amén. pecado original, el hombre falla, pero Dios no. Dios permanece fiel, el hombre es infiel, El ¿verdad? hombre es el que falla. Pero vos dijiste al principio algo fundamental, el estar convertido, ¿verdad? El estar convertido te hace estar, como yo dije, en esa comunión íntima con Dios, que allí viene y se forma en tu espíritu, el temor a Dios. Y ese temor que está en tu espíritu pasa a tu alma. Y esa alma, ¿sí? Cuando el cuerpo quiere pecar, el temor que está arraigado en tu alma no te deja pecar. Eso es una persona convertida, ¿no? Porque te puede venir un pensamiento, pero inmediatamente está la obra de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Entonces, qué lindo es cuando podemos hablar. Es lindo hablar con los hermanos que recién comienzan, es lindo hablar con los hermanos que ya tienen años, pero también es lindo hablar con los hermanos convertidos, ¿verdad? Porque hablamos de igual a igual, en un mismo espíritu, ¿no? Como Pablo cuando fue a darle vianda, tuvo que darle leche porque habían sido espirituales, ¿verdad? No, hablar así como está hablando entre gente, hermanos consagrados, que han pasado 1001 y como dice la palabra que hoy predicamos a las 5 de la mañana, mira, hoy predicamos a las 5 de la mañana, gozado cuando andes en diversas pruebas, ¿verdad? Y esa prueba te va a producir paciencia, ¿verdad? ¿Y qué vas a terminar viendo? La gloria de Dios en tu vida. Es así. Amén. Es como cuando hay un versículo también, que creo que fue Moisés también, cuando... A ver si me acuerdo. Sí, yo me gusta esto porque interactuamos, me lo llevo, yo voy hablando y él Me va, pasa la pelota para mí. y él va en la palabra. Bien, cuando allí hay varios, podría citarle, pero el versículo ese cuando era Moisés, creo, sí, era Moisés, sí. Sí, era Moisés. Cuando Dios le dice, tenían hambre y le había dado maná, pero querían algo más rico. Querían pollo, no me acuerdo de esa. Querían carne. Ahí está. Y él dijo, y Moisés ya estaba, y Dios le dio. Hasta que, bueno, era un disparate. Dice que la carne había llegado a los dientes Sí, era un disparate. y bajó la ira de Dios. Y ahí. Qué tremendo. Yo vi, me gustan dos partes en la Biblia cuando Jesús va a un templo también y tira todo, porque Jesús se enojó también, siendo hijo de Dios, pero por otras razones. Porque Sí, eso es algo que eso hoy, es algo hermoso que... las casas de oración tienen que tener ese temor. Sí, sí. Porque el celo, dice así en ese pasaje, el celo me consume, ¿no? Y ya estaba en el Viejo Testamento lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Y agarró un látigo y lo sacó a latigazo limpio a los cambistas, a los que venden el Evangelio, ¿verdad? Lo sacó a latigazo limpio. Y es como que hoy arrancamos esa hoja y no la enseñamos. Hay que tener un temor tremendo porque Dios está pasando su juicio por la casa. Amén. Que es un pasaje muy lindo el que vos decís. Claro, amén. Y bueno, y esto, bueno, digo, David pecó porque hay muchos, pero Moisés también me acuerdo el otro cuando le dijo, ve y háblale a la roca, era Dios, ¿no? Y le iba a dar agua. Y claro, Moisés cegado con todo lo que... Claro, Estaba enojado. Que viene uno y me pide esto, que el otro, y agua. Y fue y le pegó a la roca. Y ahí es donde Moisés falló. Sí. Nosotros por más que, y hay otra palabra que dice airáis, pero no pecáis. ¿Ah? Podemos airarnos, sí, pero acordarnos de las cosas que ha hecho, la que está haciendo y la que hará,
y es hermoso. Como era Jesús cuando caminó, Claro, y hay otro pasaje bíblico somos en el hijos Viejo de Dios, Testamento, ¿no? claro, que dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿No? Entonces, cuando ves a alguien airado, vos sos hijo de paz, porque Jesús es paz, Amén. y vos tenés que transmitir la paz y no poner leña al fuego. Amén. Entonces, Porque si no- si la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Me entendés lo que quiero decir? Es hermoso todo esto porque es una charla, ¿verdad?, entre nosotros dos, testimonio y hablar de Jesús y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios une su cuerpo. Amén, amén. Y esto es importante, hermano, que la iglesia de Jesucristo se una. Se una. La Tú estás en una denominación, tú estás en la Asamblea de Dios de nuestro amado pastor Juan Damota, que yo comencé con Juan Damota. Él es chiquitito, pero grande de corazón. No, es más grande de corazón que el cuerpo de él. Es muy chiquitito, pero grande de corazón. Por eso te digo, es más grande el corazón. Mirá, con el hermano Hermoso Juan pastor. no tenemos pocos hermanos acá, y no teníamos maestra de escuela dominical. Y bueno, yo pedí por un lado, por el otro, y nadie me contestó, nadie me dijo nada. Y fui a Juan Damota. Digo, mire Juan, necesitaría una obrera suya. Sí, Tomasino, los que quieran, me dice Juan. No, uno solo, le digo yo. Si usted me presta a Patricia, para la escuelita, sí, hermano, llévala tranquila, ¿no? Y ese amor como ahora, amados hermanos, que vemos que Beatriz Muriando va a venir a dar clase los martes a la 1:30 de la tarde, todos los martes, ¿verdad? Una maestra de la palabra, una profesora de la palabra, recibida en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, que uno la conoce hace 30 y pico de años, un amor, esa mujer que es maravillosa, ustedes la conocen. Y nuestro amado pastor Noé, que va a estar también los miércoles dando Apocalipsis y el libro de Daniel, y son de las Asambleas de Dios, pero no tienen perjuicio a venir, ¿verdad?, gratuitamente a enseñar la palabra, para que la iglesia universal, no la universal de Cristo, la iglesia universal, ¿verdad?, del mundo, no la iglesia brasilera, conozca la palabra. ¿Por qué eso? Por el amor. Claro. Porque el amor. El amor cubre multitud de errores, multitud de cosas, es el amor. Entonces, a eso siempre es lo que voy, y por eso creo que Pablo a lo último dijo, puede haber muchas cosas, pero sin amor es imposible agradar a Dios. Por eso que creo que cada uno de nosotros, los que aceptamos a Dios, y los que están por allí y dicen, eso es para mí, bueno, tómelo, Claro, el amor. claro. Perfectos no, yo no digo que soy perfecto, No, que no. soy un Superman, no. Superman en la historieta, digo cosas, ¿no? Pero Dios hay uno. Amén. Hay una canción que a mí me gusta, no me acuerdo, ¿cómo es que dice? Sé que empieza diciendo, ¿no?, que Mahoma murió, que él murió, pero Dios no. Amén. Amén. Entonces es eso. ¿Ah? Dios es el mismo hoy y por los siglos. Entonces Amén. cuando entendemos eso, aferrémonos a Dios. Tenemos que amarnos. Primer mandamiento es amar a tu Dios. Amén. Y es eso. Y el segundo, Y el tan segundo, importante como el amar primero. Amén. A tu prójimo como a ti mismo. O sea que tenemos que amarnos para poder amar. Si nosotros no nos amamos, no tenemos ese amor, ¿cómo voy a amar al hermano que está allí o al hermano o a la hermana? No puedo, es No imposible. Entonces, todo eso tenemos que dejarlo en manos de Dios y que Dios nos enseñe a amar. Dios no es religión, lo vuelvo a repetir, se lo he dicho a chicos, me ha tocado ir a la cárcel con Javier, un saludo a Javier, con Echirola, con Alfredo, con mucha gente, ¿no? Con Gustavo Amorín. Y también con mucho. este hermano también, como Sí, ya sé, allá de Toledo, puede ser, a ver. Mauricio, ¿no? ¿Cómo es? Mauricio Lobo. Mauricio Llovera. Con Mauricio también. Está mirando ahí. Está mirando Mauricio. Saludos, Mauricio, te mandamos un abrazo grande, te amamos. Tiene un testimonio hermoso de cómo Dios lo sacó. Creo que lo puedo Mauricio, decir. Sí, ya estuvo con la acá. droga. Entonces, Ya estuvo dando todo el testimonio es un hermoso. testimonio hermoso, un hermano hermoso. Ha pasado por la radio, ha pasado con nosotros por campañas. Y bueno, y quiero saludar por allí, me estoy mirando por allí, ¿no? Está allí, Después está lo allí. vea, no solo Mauricio, a Roberto Bentancur, a Amén. Paulino, también Albérico.
Albérico, que hace muy poquito perdió a su señora, pero Albérico, te felicito porque no perdiste la fe en Dios. Amén. Él sigue aferrado, él tiene Portales de Esplendor, que lo inició Beatriz Muriando en la radio con Pablo. Hoy ese programa ya va casi para los 14 años, debe ser, ¿no? Sí, Gloria a el Dios. taller del maestro tiene 16, y de Roberto, que empezó con Ernesto Bentancur, y la hermana Graciela. Y bueno, y Albérico, por más que hace poquito su señora partió con Dios, porque conoció a Dios, partió con Dios, si Permanece fuera fiel. otro, diría, no, yo no voy a hacer más programa, no, y abandona. No, porque entendió que Dios no lo abandonó. Amén. Está firme, sí podrá tener su dolencia, o como acá en la tierra le dicen, su tiempo de, ¿cómo es que se dice, pastor? A ver si me ayuda, de duelo. Claro, de duelo. Pero eso es común porque somos carnes. Es somos normal, animales. es normal en todo creyente. Pero cuando comenzamos a creer que es verdad que somos hijos de Dios, ya esos dolores, nuestras cargas las ponemos a Él. Amén. Él dice que nosotros nos encarguemos de Él, y Él se encargará de lo nuestro. Amén. Sí, sí, Es hermano. eso. Es así, es así. Y mira, para terminar lo que vos decís, cuando una persona está consagrada, marca la diferencia. Fui a trabajar a Buenos Aires hace 20 y pico de años atrás, casi 30, y yo no dejaba de ir a la iglesia, íbamos a la iglesia todos los días. Y había un hermano que cantaba, que vos sentías los ángeles cantando cuando ese hermano, un hermano ungido, jovencito, tendría 20 años, 22 años, de una manera maravillosa. La gente quedaba hablando en lengua, cantando. Bueno, era precioso. Y un domingo de mañana, la reunión empezaba a las 12, esa reunión, porque era reunión todo el día, esa reunión empezaba a las 12 y estábamos allí. Y este hermano viene a cantar y cantó de una manera, si los días anteriores había sido algo espectacular en el espíritu, ese día fue algo glorioso. Termina de cantar y dice, amados hermanos, les quiero comunicar, le vengo de enterrar a mi hijo. Qué tremendo. Con qué amor. Cómo cantó para Dios y no faltó a la iglesia. Ahí está la diferencia entre aquel que recién comienza y aquel que ya está consagrado. Es tremendo. A mí me tocó eso, bueno, siendo hombre de DJ y sonidista, con mi mamá. Cuando ella partió, a mí me tocaba, era un domingo, yo le digo a la chiquilinada de los domingos, son mayores, yo le digo chiquilinada. Y, son hijos siempre. Sí, la chiquilinada por la juventud que demuestra, porque la juventud se demuestra con el ímpetu, el espíritu que tenemos, ¿no? De vamos y vamos, no. Y bueno, y ese día me tocó, no tenía DJ para dejar suplementándome ni nada. Mi hijo todavía no había aceptado, o sea, de pasar música solo en los bailes, así hacía otros eventos, y tuve que estar. Tuve que estar allí, y bueno, le pedí a Dios, le dije, Señor. Que te fortaleciera. Sí, fortaleza, y bueno, allí atrás el equipito, escondidito, Zulma, una señora del Colorado, excelente persona, la hija vive acá, a un par de cuadras. Gloria a Dios. Sí, y bueno, y allí tuve que pasar y con la música llevar esa alegría a la gente, porque la gente no tiene la culpa de lo que pasa. Amén. ¿No? Ni yo tampoco, ni Dios sabe el tiempo de cada uno. Entonces perdí a mi mamá, pero la perdí momentáneamente. Porque mañana vas a estar con ella. Entonces digo, no, es eso. Y muchas veces lo nombro y dice, este no tiene corazón, te está diciendo que perdí ahí. Y bueno, pero cuando uno entra a conocer de Dios y se aferra, sí, algún día nos vamos a ir. Amén. Pero que Amén. nos recuerden aquellos que queden, porque los que quedan donde sufre, es los que Sí, quedan, sí. los que quedamos. Pero entendamos que cuando aceptamos a Dios, el sufrimiento tiene que menguar, tiene que y darle la gracia a Dios, la gloria, y seguir adelante, seguir ayudando. Yo en la radio tengo 3, cada vez que me despido también, haz bien sin mirar a quién. Amén. Un tropezón no es caída, no importa las veces que caigas, sí las que te levantes. Y Amén. siempre cuando te levantas está Dios, es Dios. El que te Es levanta. claro. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. Amén. ¿Perfecto? No. Dios hay recibe uno. y da Que vamos a oportunidades. fallar,
Yo como ser humano puedo fallar, yo puedo venir a hablar muy lindo, decir mi testimonio. Mañana viene el hermano de la quina y me dice, Juan, ¿tenés 2.000 pesos que me prestes? No te puedo enojar. Claro. ¿O sí? Sí, sí, No está te claro. puedo enojar. Porque yo, en ese sentido, si no tengo, no te voy a poder dar. Ahora pedirle a Dios. Y si es de Dios, Él no te va a dar solo esos 2.000, te va a dar mucho más. Amén. Si no es de Dios, porque vamos, y esto va con los milagros. ¿Cómo pedimos? ¿En qué dirección? Porque a veces pedimos porque queremos. Que no. ¿Por qué queremos que se quede? Si no es de Dios, van a partir. Duele, pero van a partir. Amén. Porque Dios no quiere ver sufrir un hijo. ¿Ah? Y muchas veces hace eso para que aprendamos. Sí. ¿Ah? Amarnos. Porque a veces estamos así, hablando, pero no hay amor. Claro. Entonces ahí es donde está el tema. Siempre viene por el amor, lo dijo Pablo, al último lo vuelvo a repetir, y siempre lo digo, mirá, este está loco, siempre repite, sí, pero sin amor no hay nada. Y un amor verdadero. Dios mira el corazón de una persona, Amén. ¿no? Ahí es donde el Espíritu Santo entra a ese corazón para salvar ¿qué? Un alma, Amén. ¿no? Cada uno tiene un cuerpo de Cristo, usted puede ser un brazo, yo un ojo, yo una pierna, pero somos el cuerpo de Dios. Amén. Entonces tenemos que unirnos. Y eso es lo que Él nos está dando una oportunidad hermosa en este tiempo de unirnos. Sí, es el En momento de Apocalipsis Dios para dice esto. que, y por eso yo no voy contra la palabra, yo me baso en la palabra, no sé en qué versículo lo dice, que el amor dentro de los cristianos se va a enfriar. Sí, lo tengo asumido. ¿Ah? Pero no hagamos que se enfríe ya. Abrimos la heladera y no. Vamos a tratar de unirnos, amarnos los seres humanos. Dios nos deja con un propósito a veces en esta tierra para sembrar ese amor. Que lo demostró dando a su hijo, Amén. demostró libertando a su pueblo de Egipto 1000 veces. Hoy lo vuelve a demostrar. Nos deja muchas veces, sí, partió aquel que estaba sano y a mí o aquel otro no le hizo nada. No juzguemos para no ser juzgados. Amén. Es Dios el que juzga y Él nos ama y nos quiere enseñar eso, que nos unamos, que nos amemos. Amén. ¿Ah? Eso es Creo que es fundamental. fundamental el amor, Eso es fundamental. no siendo perfecto, porque Dios no vino por mentira que vino por el perfecto o va a volver por... No. Y Él no va a venir a buscar a la congregación de aquel o va a venir a buscar a aquella congregación. Allá cantan bien, yo voy a ir allá. No, Dios va a venir a buscar a su pueblo. Hasta que no entendamos eso en las congregaciones, inclusive hay gente que le dice a la iglesia, a la congregación le dice templo. A mí templo no me gusta decirle, pastor, no sé si está mal o bien. Cuando me dicen templo pienso en vela, estatua, no. Lo que pasa es que no No sé por tomamos, qué le dicen templo. mirá, A no mí tomamos, Juancho, no tomamos la referencia a la palabra. A mí me gusta decir Es casa de oración. Voy a la casa de oración. Una casa. Es lo mismo que dice, voy a la iglesia del pastor Damota. Ah, mirá, el pastor Damota murió en la cruz de Calvario. No es la iglesia, es la casa. La Porque iglesia somos nosotros. Nosotros. Entonces no estoy tan mal. Eso somos la iglesia. Gracias, Padre. ¿Verdad? Gracias, Dios. Casa, Dios, mira, todo lo que estás hablando lo vengo predicando a las 5 de la mañana y Dios confirmando lo que venimos hablando. Gracias, Dios. ¿Verdad? Hay una cosa, y se nos está pasando la hora, pero no importa porque estamos ya lo hablando de tengo Dios. cambiado. No, lo que pasa es que Pero los tiempos son de mucho Dios, no ¿sí? puedo subir para YouTube. Amén. Para YouTube. El tema del amor es así, es sencillo, ¿verdad? En 1 Corintios 13 habla del amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Pero hasta que Cristo no se forme en los hijos de Dios, no puede existir el verdadero amor de Dios. El gran tema es, como dijo Pablo, tengo que sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en la persona. Cuando el hermano entra sin amor. Tiene un amor del mundo, pero no el amor de Cristo. Nosotros debemos tener el amor de Cristo, que es el que vos decís, ese amor que todo lo perdona y no se acuerda más de lo que te hicieron. Ese es el amor Mira, verdadero. para terminar, y sí, esta vuelta va a ser para terminar. Ayer tuvimos una alegría tremenda con una hermana que amamos, una hermana que es obrera, una hermana que pasa en vigilia, pasa en oración, pasa en clamor junto con el esposo, y en la radio nosotros predicamos un tema que no tenía nada que ver con el amor. Y dice que, y la hermana está escuchando en este momento, hermana, que Dios le habló y se puso a llorar y se quebrantó y empezó a gemir en el espíritu,
que tenía que pedirme perdón a mí. ¿No? Y me llamó llorando, clamando, hermano, ese es el perdón de Dios. El perdón que quebrantó tu corazón, ¿verdad? Y como yo le dije, hermana, abriste mi corazón y es como que la rosa de Sarón con el perfume entró en mi corazón. ¿No? Qué lindo cuando podemos sentir al Espíritu Santo sanando los corazones. Mira, esto mismo yo le di a escuchar acá al hermano y el hermano se puso a llorar ayer. Hermano, cuando escuchaste el testimonio. ¿No? Qué tremendo. Y estabas tú también que lo escuchaste. Hermano, hoy es el tiempo que Dios está tratando con su iglesia. Y Dios va a levantar a los nadie uniendo a la amada iglesia. Y eso lo vamos a ver de aquí a muy poquito tiempo, porque Cristo viene y se lleva a la iglesia. Amado hermano, es un gozo, es un placer. Me gustaría tenerte otro día más para seguir hablando, ¿verdad? Porque esto es lo que edifica la iglesia. Nos edificamos, hermanos, unos a otros, nos exhortamos unos a otros, pero la meta es mirar a Jesús, ¿verdad? Y no apartar la mirada de Jesús. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios por la esposa. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. A Patricia, que vino con el hermano Juanjo. Amén. Le mandamos un saludo grande a los hijos desde aquí. Y bueno, queremos dar un anuncio antes de terminar, amados hermanos, por la gracia de Dios y por las oraciones de todos ustedes, que Dios está abriendo puertas, amados hermanos. Ustedes están compartiendo, hoy llegamos también casi a 50 que ustedes han compartido, hermano, el mensaje de las 5 de la mañana. Hagan lo mismo con esto, compartan, difundan el Evangelio, que juntos estamos tirando esa red en el mundo para que las almas conozcan a Cristo. Hermano, martes tenemos a nuestra hermana Beatriz Murialdo enseñando con una profundidad tremenda el libro del Evangelio de Juan. Luego tenemos el miércoles a las 5 de la tarde, tenemos a nuestro pastor amigo Noé dos Santos, que va a traer el estudio de Daniel y Apocalipsis. Y luego a las 7 de la tarde del mismo miércoles vamos a tener al teólogo amado por todos nosotros, maestro en la palabra, Huguito Peraza, ¿sí? Trayendo, hermanos, todo el conocimiento bíblico, cómo se formó la Biblia. Va a traer también los rollos del mar muerto. Y bueno, hermanos, y estamos también, esperen que de aquí a unos días también vamos a salir con otro programa, hermanos, que lo estamos programando con nuestro hermano Rubén Chaparro, hermanos, programando otro programa más. También quiero agradecer al pastor de nuestro hermano Rubén Chaparro, a Pedro Acosta. Un abrazo grande, Pedro. Gracias por ese corazón que me permitís tener a tu siervo acá, el siervo del Señor, sirviendo a Dios con nosotros. Un abrazo grande para tu esposa, para tus hijos, te amamos mucho. Y bueno, amada audiencia, hasta aquí el programa. Que Dios los bendiga, la paz del Señor con ustedes, y hasta un próximo jueves con testimonios reales de lo que Dios hace en las vidas de sus hijos.